Camasco, Honduras, poeta, narrador, columnista, ensayista, creador de cuentos para niños, médico, escritor de obras científicas, académico, es profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y ex vicedecano de la misma facultad. Obras para niños: Monseñor Edison y otros cuentos, Acuario, Ratoncito Gris, Aventuras de un globo terráqueo, Nanas y canciones, Crónicas de viaje entre la Esperanza y la costa norte. Biografías: Ramón Antonio Vallejo, Mozart, Albéniz, el niño prodigio. Obras lexicográficas: Diccionario de las lenguas de Honduras, obras de medicina, el sistema nervioso humano. Premios: Zorzal de Oro del Centro Cultural San Pedrano, Honduras. Premio Centroamericano de Literatura Infantil del Ministerio de Cultura de Guatemala. Premio Juan Carlos de Estudios Históricos del Centro Cultural de España, Tegucigalpa. Premio Guaymuras de Alfaguara de Literatura Infantil. Premio Ibueras de la Comunidad Europea de Crónicas de Viaje. Premio Nacional de Literatura. Presidente de la Academia Hondureña de Geografía e Historia y director de la Academia Hondureña de la Lengua. El título de su disertación es Trascendencia y actualidad de la proclamación de la independencia y fundación del 1 de julio de 1823 y la fundación de las Provincias Unidas del Centro de América. Estimados amigos, gracias por la posibilidad de estar compartiendo con ustedes esas conferencias tan ricas en contenido y en conceptos. Muchas de las cosas que yo voy a decir acá ya las han dicho. Yo creo que sí es importante pues que remarquemos, porque el conocimiento de la historia nos dará las posibilidades de mejorar el presente y de planificar el futuro. Sabemos que durante la primera década del siglo XIX, los intelectuales del Reino de Guatemala siguieron con suprema atención los acontecimientos en el resto de los territorios del continente americano bajo el dominio de España. Habían llegado las ideas de la Revolución Francesa a través de los textos de los enciclopedistas, que eran devorados de manera clandestina. Tenían noticias de la revolución de la independencia de las colonias norteamericanas dependientes de Inglaterra. Los libros llegaban desde México y Perú y algunos directamente desde Inglaterra, país que impulsaba los movimientos de liberación de las colonias españolas de América. Los patriotas del Reino de Guatemala seguían con interés la lucha de Bolívar y San Martín y conocían la guerra que se desarrollaba en la vecindad, en Nueva España, y que se iniciaron con el levantamiento de Miguel Hidalgo y Costilla en el pueblo de Dolores. Indudablemente Bolívar y algunos jefes insurgentes mexicanos tenían puesta su preocupación en lo que podía pasar en el Reino de Guatemala, porque el rumbo que tomara la Capitanía General podría influir en la consolidación de la independencia de sus respectivos países. El Reino de Guatemala vivía una situación de atraso y precariedad económica, y a raíz de las noticias que se filtraban sobre las luchas en el resto del continente entre los más ilustrados, se había incubado el malestar que condujo a algunas insurrecciones independentistas. No se puede dejar de mencionar la inestabilidad en el Istmo, porque la metrópoli ejercía un dominio sobre las provincias que las ponía en desventaja comercial. Tras largos y acalorados debates, en marzo de 1812 proclamaron en Cádiz la Constitución Política de la Monarquía Española, una constitución desigual que no daba a los americanos la representación proporcional que merecían de acuerdo con la población y que discriminaba a indios y negros. Estos acontecimientos y circunstancias llevaron al despertar de Centroamérica.
En los años de 1811 y 12 ocurrieron en San Salvador y en Granada pronunciamientos en pro de la independencia. La explotación minera había disminuido y las arcas del gobierno colonial del Reino de Guatemala estaban en una situación deplorable. En el reino solamente había una familia en Guatemala ligada a la nobleza, la familia de los Aycinenas. El patriarca de los Aycinena, Juan Fermín Aycinena e Irigoyen, compró el título de marqués que heredó a su hijo Vicente de Aycineta Carrillo y a su hijo Juan José de Aycinena y Piñol. La familia Aycinena era muy poderosa y tenía grandes intereses, era propietaria de haciendas en Guatemala y en El Salvador y en Honduras, con tentáculos en la jerarquía de la iglesia, en el ejército y en el poder político. Las provincias con mayor desarrollo eran Guatemala y El Salvador, pero como el gobierno central se ejercía desde Guatemala, los funcionarios y los comerciantes guatemaltecos imponían sus condiciones al resto del reino. Este asunto condujo a una inconformidad soterrada generalmente y manifiesta en varias ocasiones en contra de la dirigencia que residía en la capital. Paralelamente, en México, la guerra por la independencia se había fraccionado en la lucha que dirigían diferentes caudillos, cada quien en una región del virreinato. En estas circunstancias, la situación de España se volvía cada vez más precaria. El virrey acude a Agustín de Iturbide, quien había batallado en contra de los insurgentes, y lo nombra para liderar un poderoso ejército destinado a enfrentar las huestes independentistas que asolaban la región sur. Fue Matías de Monteagudo quien recomendó ante el nuevo jefe político superior, Juan Ruiz de Apodaca, el nombre de Agustín de Iturbide como comandante de los ejércitos del sur. En México, la opinión de los ciudadanos estaba dividida. Unos apoyaban la independencia y estos a su vez separados en dos grupos, quienes pugnaban por una república y quienes aspiraban a fundar un imperio regido por un noble de las casas reales europeas, y otros estaban por mantener el statu quo, integrados por los empleados del virreinato, el clero y los nobles. El caudillo a vencer por parte de Iturbide era el general Guerrero. Hubo enfrentamientos con Guerrero, pero Iturbide se entera que no puede vencerlo y entonces acude a las negociaciones y convence a Guerrero para que suscriban el famoso plan de las 3 garantías o plan de Iguala. Guerrero expresó su desconfianza con la misión de los diputados americanos en las Cortes de España. Le expresó a Iturbide que solo se uniría a él y militaría bajo sus órdenes si luchaba por los intereses de la nación, pero no aceptó el indulto que consideraba degradante y expresó que no pensaba abrazar el partido del rey. Establecida la paz con los insurgentes de Guerrero, Iturbide inició su campaña epistolar para ganar adeptos a su propuesta trigarante que se proclamó el 24 de febrero de 1821 como plan de Iguala o plan de las 3 garantías. La idea de Iturbide no coincidía con los planteamientos iniciales de la insurgencia encabezados por Hidalgo, pues Iturbide proponía la instauración de un imperio respaldado por el clero, el ejército y los comerciantes y productores, con el olvido de los auténticos insurgentes y la base del pueblo mexicano. Aquellos acontecimientos, las conjuras y los sucesos verificados en México y la provincia de Chiapas, de Belén, en Guatemala, y el ejército de los Estados Unidos, y el ejemplo de los Estados Unidos, la influencia magnética de las ideas de la Revolución Francesa, la situación creada en España en 1820 con motivo de las reformas hechas en las Cortes, aceleraron los acontecimientos en Guatemala.
Iturbide puso los ojos en el Reino de Guatemala y comenzó una correspondencia muy intensa con Aycinena, que era parte de los poderosos de Guatemala, y también con el jefe político de Guatemala. Iturbide decía que el Reino de Guatemala era pobre, que no tenía ejército capaz de defender su soberanía, y creía que un Reino de Guatemala independiente era muy peligroso porque podía ser reconquistado por España y utilizado para iniciar una nueva invasión para recuperar México. Por eso convenció a Gaínza y a Aycinena a través de correspondencia y también de enviados políticos para que acordaran la anexión de Centroamérica a México. Tal como lo ha dicho sobre todo el compañero de Costa Rica y otros, algunas provincias se unieron a México antes de que se hubiese proclamado la anexión, y la razón era porque estas provincias no estaban de acuerdo con la manera como se ejercía el mando desde Guatemala. Comayagua, por ejemplo, cuando se adhiere a México, pone como condición no depender de Guatemala, y exigen todas estas provincias una nueva reorganización territorial que les permita mantenerse alejadas de la influencia de Guatemala. Así las cosas, el 21 de septiembre de 1821, reunidos los notables en Guatemala y algunos del clero y los patriotas, proclamaron la independencia. Gaínza y Aycinena no logran en esa oportunidad que en el acta se escriba que Centroamérica se une a México. Cuando la noticia llega a Iturbide, se pone furioso y vuelve a mandar emisarios y cartas a los Aycinena y a Gaínza, quienes se comprometen a consultar a los ayuntamientos, no al Congreso, como decía el acta de independencia, y se hace, como dijo nuestro compañero costarricense, se toma una resolución que no era legal, porque los ayuntamientos no estaban autorizados para tomar esas decisiones, sino que era el Congreso que debería de reunir el 1 de marzo de 1822. Y entonces proclaman la anexión a México, y se comienzan a nombrar los diputados que van a venir acá a México a formar parte del Congreso Constituyente. Uno de esos diputados fue José Cecilio del Valle, quien en el Congreso dio una tremenda batalla a fin de anular el decreto de anexión a México. Pero como algunas de las provincias se insubordinaron, fundamentalmente San Salvador, entonces Gaínza, Iturbide, se vio compelido a mandar tropas al mando del general Filísola para pacificar la región y para someter fundamentalmente a los salvadoreños. Tanto Mariano de Aycinena como Gaínza siguen en contacto con Iturbide a través de correspondencia y de enviados hacia Guatemala. Iturbide no está satisfecho con el acta del 15 de septiembre, proclamada casi simultáneamente con su entrada triunfal en Ciudad de México, y sigue ejerciendo presión para que las autoridades de Guatemala hagan lo pertinente para declarar la anexión a México. Tras ser ungido como embajador el 19 de mayo de 1822, Iturbide pasó a colocar en su agenda gubernativa la anexión de Centroamérica como un asunto urgente. Envió correspondencia a Gaínza con ofrecimientos para urgirle a decretar la anexión. Iturbide le planteaba a Gaínza asociar a Centroamérica
a la gloria y llamar a la participación de la dicha, que va a ser indefectiblemente el resultado de la independencia. Más tarde ofrecía a Gaínse elevarlo al rango de comandante de los ejércitos imperiales en calidad de generalísimo. Cuando la noticia de la aprobación de la anexión fue conocida en México, se convocaron las provincias centroamericanas para elegir los diputados de estas provincias a el Congreso mexicano. Con el fin de asegurar la anexión de Centroamérica a México y someter a los disidentes, en este caso la provincia de San Salvador, Iturbide envió tropas a Guatemala al mando de Filísola. Los militares mexicanos llegaron a Guatemala el 12 de junio de 1822 con 600 efectivos que se habían reforzado a su paso por Chiapas. Eran considerados suficientes para someter la rebelión de San Salvador. Gaínza fue removido de su cargo el 29 de mayo de 1822 y el emperador le ofreció dirigirse a México con la oferta de un alto cargo por su rango militar. Más tarde, las tropas guatemaltecas sufrieron una derrota en San Salvador durante el intento de someter a la provincia rebelde. México realizó el reemplazo de Gaínza hasta el 21 de junio, cuando Filísola asumió como capitán general. San Salvador, mientras tanto, entretuvo la situación con un estira y encoge en negociaciones a las que nunca aterrizaron. Hizo concesiones y al mismo tiempo puso condiciones. Una de esas condiciones era que el Congreso mexicano deliberara si el acuerdo de anexión del 5 de enero era legal o no. Filísola le respondió que El Salvador no podía subsistir aislado, pero accedió a mantener negociaciones. Filísola además se enfrentaba a una completa bancarrota de las finanzas de Guatemala que le impedían organizar efectivamente el ejército para someter a San Salvador. Pero logra recaudar alguna cantidad aportada por los anexionistas guatemaltecos que les permitían por fin, a pesar de que él prefería encontrar una solución negociada, invadir y someter a San Salvador. Iturbide exigió a Filísola el 14 de enero del 23 intervenir militarmente a San Salvador. Y al final del mes, Filísola recibió instrucciones precisas para que tomase San Salvador sin perder el tiempo en nuevas concesiones. Filísola tomó San Salvador e hizo jurar la adhesión al imperio y al mismo tiempo se mostró magnánimo. Mientras tanto, la situación se había deteriorado en contra del emperador Iturbide a tal grado que decidió disolver el Congreso y puso prisioneros a varios diputados que consideraba de opinión contraria, entre ellos José Cecilio del Valle, a finales de 1822. El 28 de marzo de 1923 llega la noticia de la reinstalación del Congreso, pero Filísola no sabía que Iturbide había caído. Cuando Iturbide reinstaló el Congreso, nombra a José Cecilio del Valle como ministro de Relaciones Exteriores, a pesar de la negativa del centroamericano. Una vez destituido Iturbide, Valle vuelve al Congreso a proponer la nulidad del acuerdo de anexión de Centroamérica a México y logra que se apruebe una resolución en la que daba libertad a Centroamérica decidir sobre su futuro. Sin embargo, Filísola, molesto por el derrocamiento de Iturbide, su jefe, decide convocar el Congreso que manda el acta de independencia para que decidan si Centroamérica sigue unida a México o no. Y entonces se convoca a este Congreso, las sesiones preparatorias el 24 de junio, se instala solemnemente y el Congreso se instala solemnemente el día 1 de julio. En esta sesión, el Congreso aprobó la independencia absoluta de Centroamérica y creó la República de las Provincias Unidas del Centro de América.
Una vez promulgada la Constitución, se convocó al pueblo a elegir las autoridades ejecutivas federales. José Cecilio del Valle obtuvo la mayoría de votos y José Manuel Arce quedó en segundo lugar. Pero los liberales republicanos no confiaban en Valle, quien ya profesaba un verdadero republicanismo, de tal manera que transaron con Arce, a quien también le brindaron apoyo los diputados afines a Mariano de Aycinena, que seguía pensando en la necesidad de una monarquía para poder conservar su marquesado. Mariano de Aycinena ejerció una poderosa influencia sobre el presidente Arce y este traicionó a las repúblicas y comenzó a destituir a los jefes de Estado que no se sometían a los dictados conservadores y a gobernar dictatorialmente. Arce además impuso como jefe de Estado de Guatemala a Mariano de Aycinena. El caso emblemático de los abusos de Arce fue la captura y prisión de Dionisio Herrera, jefe de Estado de Honduras, y la invasión a El Salvador, estado que ocupó frente a una feroz resistencia. Frente a la imposibilidad de someter a El Salvador, Arce fue sustituido por Mariano Beltranena, que era pariente de los Aycinena. Tales situaciones violatorias de la Constitución Federal trajeron como consecuencia el surgimiento de la figura de Francisco Morazán, quien inició una campaña que luego tuvo el respaldo de los nicaragüenses, de los salvadoreños, y que culminó con el derrocamiento del régimen fraudulento de Guatemala y con el reestablecimiento de la Constitución Federal. Convocadas nuevas elecciones, el triunfo fue de Francisco Morazán, quien luego de su ascenso a la presidencia de Centroamérica, instauró un gobierno republicano progresista, separando el Estado de la Iglesia, quitando los impuestos de los diezmos, impulsando la escuela primaria, trayendo la imprenta y muchos otros avances liberales. A pesar de varios intentos para restablecer la Unión Centroamericana, el Istmo sigue fragmentado en cinco repúblicas débiles con índices de desarrollo humano muy lamentables, escaso desarrollo económico y fuerte dependencia extranjera, con muchas intervenciones foráneas en las decisiones soberanas de los 5 países, en franca violación de los postulados de independencia absoluta que proclamó el Acta del 1 de julio de 1823, acontecimiento que el próximo 1 de julio va a cumplir los primeros 200 años, y que es una fecha propicia para que las asociaciones, las academias de Centroamérica y México podamos realizar quizás un encuentro virtual para discutir este trascendental acontecimiento. Está pendiente aún la tarea de restablecer la unidad de Centroamérica para tener una patria grande, fortalecida y con más poder para enfrentar con libertad e independencia las tareas pendientes para que todos los habitantes puedan vivir una existencia plena en el disfrute de los derechos que hoy reconoce la humanidad para todos los habitantes de la Tierra. Muchísimas gracias.